¿Qué tal? ¿Cómo están? Siguiendo con esta serie de videos que estamos haciendo sobre los grandes equipos de la década del 70, que como ustedes saben, por lo menos los que me siguen hace tiempo, para mí es la mejor década hasta hoy de los últimos 50 años del fútbol argentino. Vamos a hablar de los equipos rosarinos y vamos a comenzar por Rosario Central, pero les quiero anticipar que los equipos rosarinos en general, los dos en los primeros 5 años, especialmente en la década del 70, tuvieron un protagonismo excepcional. Quiero decirles también que ustedes pueden ver acá, hasta ahora, la serie de los equipos del 70, ya hemos hablado de varios de ellos, y yo creo que corresponde, y es un acto de estricta justicia, hablar de los dos equipos rosarinos. Voy a comenzar por Rosario Central, pero les quiero dar primero un dato general para que ustedes puedan situarse en el contexto de lo que estamos hablando. En 1974, que fue el gran año de los dos, el gran año de los equipos rosarinos, para que ustedes tengan una idea de lo que les hablo, en 1974 jugaron 39 partidos de local sin ninguna derrota en ninguno de los dos casos. Ni Rosario Central ni Newell's perdieron ningún partido y de esos 39 partidos, 30 fueron ganados y 9 empatados. Fíjense de lo que estamos hablando. Muchos decían que cruzar el charco para ir a Rosario a jugar algún partido era empezar perdiendo 1-0. Prácticamente era ir a perder a Rosario, eran equipos fuertísimos, muy inteligentes, con muy buenos jugadores. Muchos de ellos jugaron, por ejemplo, el Mundial de Alemania 74, con lo cual estoy hablando de un periodo de una gran preponderancia de los equipos rosarinos, que además llegaron hasta esa década del 70 sin títulos y a partir de ahí empezaron justamente a ganar esos títulos que después siguieron ganando con el paso del tiempo. Pero creo que fue una gran década, la década dorada y especialmente la primera mitad de los 70, más dorada todavía para los equipos rosarinos. Y voy a comenzar, como les decía, por Rosario Central y Newport News, que después quédese tranquilos, hincha de Newell's, por favor, que también habrá un video de News All Boys. Pero empiezo por Rosario Central y todos comprenderán por qué. Yo les voy a dar solamente un ejemplo. Rosario Central, además de ganar dos torneos, ganó el Nacional del 71 y del 73, fue subcampeón del Nacional del 70 y jugó 4 Libertadores de esos primeros 5 años de la década del 70. Ustedes piensen en la actualidad que van tantos equipos argentinos a la Copa Libertadores. En aquel momento iban 2 equipos por país a la Copa Libertadores y Rosario Central, yendo 2 por país, fue 4 de los 5 años a la Copa Libertadores representando a Argentina. Fue la Libertadores del 71, a la Libertadores del 72, a la del 74 y la del 75. Así que imagínense lo que tiene que haber sido el protagonismo que tuvo Rosario Central en esos años. Pero bueno, vamos a comenzar por el año 70, 1970, que fue el primer año en el que Rosario Central tuvo una gran preponderancia. Ese equipo Rosario Central llegó a la final del Campeonato Nacional contra un Boca que había sido campeón del año anterior. Boca en 1969 había sido campeón de la Copa Argentina, que se jugaba una copa que después se suspendió y volvió a jugarse mucho más adelante. Y también del Nacional de 1969, creo yo que con un equipo brillante, de los mejores equipos de Boca de todos los tiempos, dirigido por Alfredo Di Stéfano. Pero ya en 1970 no estaba Alfredo Di Stéfano, había sido reemplazado por un ex defensor de los años 60, joven en aquel momento, José María Silvero, y Boca llega otra vez a la final de Campeonato Nacional y esta vez la final la disputa en la cancha de River. Nada menos como el año anterior, Boca había salido campeón frente a River en la cancha de River, pero no había sido una final. Esta vez sí era una final por el formato del torneo y Boca llegó a esa final frente a Rosario Central. Claro, un Boca favorito, un Boca que llenó la cancha de River, era mayoritario, por supuesto, de hinchas en la cancha de River, y se enfrenta a un Rosario Central muy, muy fuerte, que no solamente le hace partido, sino que Landucci, un volante muy alto, espigado, muy flaco, le mete el gol a Boca al principio del partido y Boca penando durante todo el partido buscando el empate, que consigue faltando 3 minutos para el final. A través de Ángel Clemente Rojas. A partir de ahí tiene que jugar 30 minutos más en la alargue y Jorge Koch de cabeza marcó el gol que le dio el título a Boca en un partido que todo Rosario Central protestó por años. Muchos hinchas de Rosario Central se quejaron. Por ejemplo, una de las quejas más importantes que hubo en aquel momento era que, yo recuerdo esto, ya lo recuerdo siendo niño, pero recuerdo la cantidad de hinchas de Boca que estaban detrás de la línea de cal, esperando para terminar el partido e invadir rápidamente el Monumental para dar la vuelta olímpica con el equipo. El árbitro tuvo que acercarse a los hinchas que estaban detrás del arco y detrás de la línea lateral para que se alejaran y volvieran a las tribunas porque si no el partido no continuaba.
Fue realmente bastante irregular toda esa parte y bueno, todos los hinchas de Rosario Central, o muchos hinchas de Rosario Central, dijeron que ese partido fue irregular, especialmente por lo que pasó en el final. Se quejaron de algunos fallos arbitrales también, pero bueno, eran tiempos distintos en los que no había redes sociales, no había internet, muy distintos a la actualidad. Pero ya Rosario Central, fíjense que había dejado la impronta de lo que era un Rosario Central dirigido, como tantas otras veces ocurriría a lo largo de los años 80, por don Ángel Tulio Zoff, gran entrenador ya fallecido, Ángel Tulio Zoff, que después sí saldría campeón más adelante, en 1980, con un equipazo, 10 años más tarde, pero era completamente otro plantel, otra situación, había pasado una década. Ángel Tulio Zoff dirigió entonces en 1970, pero al no conseguir el título, Rosario Central apuesta, la dirigencia de Rosario Central apuesta por Ángel Amadeo de la Bruna, un clásico. Ángel Amadeo de la Bruna, no sé si necesita presentación. La Bruna, estamos hablando de uno de los dos máximos goleadores de la historia del fútbol argentino, muy identificado con River, pero les cuento que la Bruna venía de dirigir equipos más chicos, porque la Bruna había dirigido a River antes, en una época en la que River, yo lo sitúo, estuvo 18 años sin salir campeón. Estamos hablando justo en el medio de ese tiempo, un poquito más adelante que el medio, había cierta desesperación en River porque no conseguía títulos desde 1957 y estábamos en 1971, principio de 1971, ya había pasado mucho tiempo sin títulos. Entonces la Bruna, que también eran unos tencos que no había tenido éxito con River, empezó otra vez de abajo, ¿no? Dirigiendo a Platense, a Defensores de Belgrano, y ahí lo contrató a Rosario Central con la idea de apostar al título después de haber llegado a una final el año anterior. Es decir, los dirigentes vieron que ese equipo daba para más, que se podía ganar y que había que apostar todo a ganar ese título en 1971. Bueno, Rosario Central en el Nacional de 1971 entonces comienza a hacer una muy buena campaña. La Bruna realmente me empezó a parar muy bien el equipo. Solamente tuvo en esa campaña una derrota inesperada, que fue un 5-1 con San Lorenzo, más o menos en la mitad del campeonato, con un San Lorenzo fuertísimo, hay que decirlo también, un San Lorenzo muy muy fuerte, y Rosario Central pierde 5-1 ese partido. Entonces parecía que ahí se podía caer, pero después gana los 4 partidos seguidos y llega a las semifinales del Campeonato Nacional. En esa semifinal del Campeonato Nacional va a venir uno de los grandes partidos de la historia, yo diría, del fútbol argentino de los últimos años, y ni hablar de la historia de Rosario. Estoy refiriéndome a un partido que jugaron por la semifinal Rosario Central y Newell's Old Boys. Imagínense dos equipos que hasta ahí no tenían títulos jugando semifinal de un nacional, a ver quién llegaba a la final para salir campeón. Rosario Central y Newell's Old Boys se jugó en cancha neutral. Este partido se jugó en el Monumental de Núñez, en el estadio de River, con todo Rosario desplazado al Monumental prácticamente, las dos hinchadas para ese partido, que está muy bien reflejado, eso que pasó en el partido que ahora les voy a contar, en un maravilloso cuento de Roberto Fontana Rosa que se llamó 19 de diciembre de 1971. Por favor, traten de leer ese cuento, no se lo pueden perder de ninguna manera. Es un brillante cuento de las costumbres y de lo que ocurría previamente y de lo que ocurrió en ese partido. La cuestión es que ese partido se define pasado el minuto 50 con un centro del uruguayo, gran defensor, un gran lateral derecho que tenía en ese momento Rosario Central, el negro Jorge José González, así era conocido, el centro, y un cabezazo de palomita de Aldo Pedro Poy, que fue el que marcó el único gol del partido, y con eso Rosario Central salió finalista, se clasificó finalista, y después salió campeón. Pero yo les diría que para muchos rosarinos, para muchos hinchas canallas, ese partido fue más importante incluso que la final que después ganaría Rosario Central. También quiero decirles algo, fue tal el éxito de esa palomita, fue tan resonante lo que pasó con ese gol de Aldo Pedro Poy, que pasado el tiempo, cada año, yo creo que es uno, tal vez en la historia del fútbol mundial, es uno de los goles más veces visto, más veces repetido, y que Aldo Pedro Poy, con el paso del tiempo, seguía festejando esa palomita cada año. Cuando se cumplía un aniversario, le tiraba el centro González y Poy cabeceaba y se tiraba de palomita, y él bromeando decía, bueno, con el paso del tiempo se hizo cada vez más gordo, con menos posibilidad de moverse, y entonces además falleció González, entonces alguien con la mano le tira el centro y Poy, como puede, se sigue tirando hasta el día de hoy de palomita para marcar el gol de aquel tiempo. Imagínense lo que tiene que haber sido ese gol. Inclusive estaba la canción que cantaban los hinchas de Rosario Central, Aldo Poy, el papá de Newell's Old Boys. Eso siguió estando por muchísimo tiempo, y Aldo Poy se convirtió en un personaje de Rosario por ese gol. Poy después estuvo en el Mundial 74 con la selección argentina, aunque sin mucho protagonismo,
Pero, como les digo, ese partido para muchos hinchas de Central fue más importante que haber ganado el torneo o haber ganado la final por haber eliminado a Newell's en la semifinal. Pero bueno, luego quedaba la final, por cierto, una final que se jugó en la cancha de Newell's. Fíjense, otra cosa importante para Central, ¿no? Y quiero decirles algo antes, que me estaba olvidando. El partido que jugó en la cancha de River tuvo otra particularidad ante Central Newell's. La Bruna se volvió loco cuando se enteró que el partido se jugaba en River, porque la Bruna, como bien dije antes, si ustedes saben, está muy identificado con River. Pero ¿qué pasó? Era la época en que River no salía campeón. Entonces la Bruna estaba desesperado, era un cabulero tremendo. La Bruna era burrero, cabulero, le encantaba todo este tema de las cábalas. Entonces la Bruna pidió por favor y se desesperó para que Rosario Central ocupara el vestuario visitante, no el local, porque la Bruna decía que era mufa, que traía mala suerte. Consiguió que Rosario Central jugara de visitante en el Monumental contra Newell's y de esa forma Central, según la Bruna, bueno, pudo conseguir el éxito y llegar a la final. Bueno, ahora sí, estamos en la final se jugó, como decía, en la cancha de Newell's y Rosario Central tenía la posibilidad ante un San Lorenzo hegemónico. También hemos hablado de San Lorenzo, ustedes pueden ver acá en el video, de los San Lorenzo de los 70, que realmente fue extraordinario, extraordinario, un San Lorenzo hegemónico también en esos años, así que imagínense lo que pudo haber sido ese partido. Rosario Central, como les decía, jugó contra San Lorenzo en la cancha de Newell's Old Boys y Rosario Central se impuso en ese partido, en un partido en el que primero iba ganando San Lorenzo con un gol de Héctor Horacio Cota, cuando no, el tanque de San Lorenzo, Héctor Horacio Cota, pero después Central lo dio vuelta al partido con un gol del Chango Gramajo, el gran jugador, el gran win izquierdo, puntero izquierdo que venía de Santiago del Estero, realmente extraordinario jugador de Rosario Central. Y el segundo gol, el gol del título, vendría a través de Colmán y de esta manera Rosario Central le gana 2-1 a San Lorenzo en un título doblemente festejado por haber dejado a Newell's en el camino en la semifinal con aquella palomita tan famosa que dijimos y después Poi sería protagonista con este centro para el gol de Colmán que le daría el título a Rosario Central, primer título de la historia del profesionalismo, a Rosario Central en el fútbol argentino y nada menos que en la cancha de Newell's. Así que realmente doble, como decía, alegría para los hinchas de Rosario Central. Claro, hay que decir también que esto lo proyectaba Rosario Central a la Copa Libertadores de 1972. Es decir, las alegrías no terminaban ahí, seguían con un Rosario Central muy fuerte, que tenía un arquero como Menuti, tenía una defensa con Jorge González, con Pascutini, con Fanesi, que después fue abogado, Mario Quile, de lateral izquierdo, también estaba Jorge Carrascosa, que después fue capitán de la selección argentina de César Luis Menotti. Después en el medio estaba Aymar como volante derecho, Landucci como volante central, Colmán como número 10, y después adelante tenía a Ramón Bóveda, a Poi y a Gramajo. Realmente un equipo extraordinario, un gran equipo, como dije antes, prácticamente no perdía nunca de local y casi siempre empataba o ganaba de visitante. Fuertísimo equipo de Rosario Central con un técnico tan ganador como la Bruna, que solamente había tenido ese traspié en River, porque River atravesó una época increíblemente nefasta, pero salvo por eso, la Bruna había conseguido otra vez el título para Rosario Central. Y esto, como decía, lo proyectó la Libertadores del 72 con un poco de mala suerte allí. Y digo, ¿por qué un poco de mala suerte? Porque en esa época, como ya dije tantas veces, pero conviene reiterarlo, era muy difícil acceder a la Copa Libertadores porque solo iban dos representantes argentinos. Pero ¿qué pasó en esa oportunidad? Los dos representantes argentinos, que iban los dos juntos en el mismo grupo con otros dos de otro país, en este caso le tocó a los colombianos, le tocó Atlético Nacional e Independiente de Santa Fe. Pero solamente un equipo pasaba a la fase siguiente. Y claro, ¿cuál era el otro equipo argentino que jugó en ese grupo? El Independiente, que después ganaría 4 veces la Copa Libertadores. Era la primera Copa Libertadores, un Independiente que llegaba después de haber ganado el Metropolitano en la última fecha de manera angustiosa porque Vélez era líder y se quedó contra Huracán, Independiente aprovechó la ocasión y después Independiente le ganó la liguilla pre-Libertadores casi sobre el final del año a San Lorenzo en la cancha de Boca, porque el campeón del Metropolitano no iba a la Copa Libertadores, sino que iba el del Nacional y después había que jugar una liguilla para el otro equipo argentino que tenía que clasificarse. Por eso Independiente, pese a ser campeón, jugó contra San Lorenzo. Y fíjense que estamos hablando de equipos, siempre repetimos los mismos en los 70. Central, Newell's, Independiente, San Lorenzo, esos eran los equipos que tenían protagonismo. San Lorenzo perdió la final contra Central, perdió la final de la liguilla con Independiente, pero estaba siempre ahí, siempre estaba peleando los primeros lugares. Bueno,
Va a pasar entonces lo que le dije, Central va a ir a la Copa Libertadores en un grupo en el que le fue muy bien, porque la verdad Rosario Central hizo muy buenos resultados frente a los equipos colombianos, inclusive de local con Independiente, pero el gran problema de Central fue que Independiente en Avellaneda le ganó 2-0 en el único partido que perdió Central, y es el partido que marcó la diferencia en los puntos, que finalmente con esto Independiente consiguió pasar y Central se quedó en el camino y no pudo avanzar en esa Copa Libertadores. Pero bueno, esa Copa Libertadores, el final de esa Copa, la eliminación de esa Copa Libertadores, va a marcar el final también del ciclo de la Bruna en Rosario Central. La Bruna se va a ir del cargo como técnico de Rosario Central al terminar esa Copa Libertadores y va a ser reemplazado muy brevemente por Ángel Tulio Zoff, que ya empezaba a ser a veces el técnico interino, no terminaba de ser el técnico definitivo. ¿Por qué pasó esto? Les cuento por qué. Porque los dirigentes de Rosario Central ya tenían en la mira a Carlos Timoteo Grigol, un joven Carlos Timoteo Grigol que ya venía de dirigir otros equipos anteriores, especialmente Atlanta, y ya lo conocían a Carlos Grigol, venía trabajando con los juveniles de Rosario Central, y de hecho lo que va a pasar es que Grigol va a subir a algunos jugadores que van a reemplazar a otros que se van a ir, que habían sido muy importantes en el ciclo anterior. Por ejemplo, Chupete Quiroga, ustedes seguramente les suena el arquero Chupete Quiroga, que fue el arquero de Perú en el 6-0 contra Argentina. Nada más y nada menos, argentino, Chupete Quiroga, que después se nacionalizó peruano. Bueno, Quiroga, muy buen arquero, por cierto, deja Rosario Central, deja el chino Mesiano, aquel que hizo expulsar a Pelé en la Copa de las Naciones muchos años antes, en el 64, con el chino Mesiano ya muy veterano, deja Rosario Central. Jorge Carrascosa y Fanesi también dejan Rosario Central para irse a Huracán, de César Luis Menotti, así que son otros dos jugadores que se van, y Landucci, que también veterano, deja Rosario Central. Entonces, ¿qué pasa? Aprovecha Carlos Grigol, que venía trabajando un técnico muy inteligente, cordobés, que venía trabajando en las inferiores de Rosario Central, aprovecha para subir a una cantidad de jugadores. Entre ellos sube Daniel Killer, después campeón del mundo con César Luis Menotti también, Daniel Perro Killer, ya estaba Mario Estanislao Killer, que era su hermano de lateral izquierdo, bueno, sube Daniel Killer, sube Eduardo Solari, otro jugador importante. Estaba Aymar, que era nuevo, porque la Bruna había hecho debutar a Carlos El Cai Aymar, que muchos conocen porque lo pueden ver por televisión en las tertulias. Bueno, El Cai Aymar era el volante derecho de Rosario Central en esa época, también muy joven. Pero bueno, como decía, Grigol trae a otros jugadores de las inferiores. Entre ellos, uno de dos más que van a estar allí, son dos delanteros, Daniel Aricó y Luis Giribet. Los dos se van a destacar mucho. Luis Giribet después va a pasar a otros equipos también grandes del fútbol argentino. Pero les quiero hablar de Daniel Aricó. ¿Por qué Daniel Aricó? Porque Daniel Aricó se caracteriza por hacer goles olímpicos, goles de córner. Una cosa increíble. De las primeras 4 fechas del año 73, del Nacional 73, Aricó marcó 3 goles olímpicos en 4 partidos. Frente a Belgrano, frente a Atlético Tucumán y frente a Chaco Forever. Realmente increíble, una cosa rarísima, porque no es habitual que un jugador haga tantos goles olímpicos y tan seguidos. Bueno, Aricó los marcó. Entonces, bueno, Rosario Central se había renovado de cierta manera con el plantel, y lo que va a ocurrir es que el año 73, Rosario Central, después de un Metropolitano no muy bueno, de no mucho protagonismo, va a volver con todo con el Nacional. Un equipo ya armado, un equipo cada vez más fuerte, con jugadores renovados, jóvenes, y con otra incorporación, sí que venía de afuera del mercado, que era Roberto Cabral. Roberto Cabral, un gran delantero que también se destacó mucho en Platense. Bueno, Cabral llega a Rosario Central para jugar adelante con Bóveda y con Aricó o con Giribet, un equipo realmente fortísimo otra vez, y va a jugar un Nacional que se va a disputar en 2 zonas. Esto era muy común en esa época, esos torneos cortos. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los nacionales? Que eran esos torneos cortos de la última parte del año, que era un año calendario en aquel tiempo, es decir, que se respetaban los climas, se jugaba en invierno y se descansaba en verano, como creo que corresponde que así fuera. Bueno, así se jugaba. Entonces, en los últimos 3 meses, o 4 máximo, en general 3 meses, se jugaban los nacionales con incorporación de equipos del mal llamado interior del país. Es decir, se incorporaban equipos de todas las provincias o de varias provincias. Entonces, como eran más equipos, se separaban en 2 grupos, y en este caso el formato indicaba que los 2 primeros de cada grupo iban a un cuadrangular final. Bueno, en uno de los grupos pasaron San Lorenzo y River. El River que siempre terminaba perdiendo los campeonatos al final, pero que los peleaba casi todos. Bueno, River va a pasar en el grupo junto a San Lorenzo, que les dije, había sido protagonista, y fíjense que vuelve a hacerlo
San Lorenzo había sido bicampeón en 72, finalista del 71, finalista de la liguilla del 71 y ahora se clasificaba al cuadrangular final otra vez de ese Nacional 73. Por el otro lado tenemos el segundo grupo. El segundo grupo lo va a ganar Atlanta. Parece increíble hoy para los hinchas de Atlanta. Atlanta gana ese grupo y Rosario Central sale segundo en ese mismo grupo y también pasa al cuadrangular. ¿Por qué Rosario Central fue segundo de Atlanta siendo un equipo tan fuerte? Porque perdió el único partido de la fase de grupos 1-0 contra Atlanta en Villa Crespo. Eso fue lo que marcó la diferencia. En ese cuadrangular final, Rosario Central va a tener la posibilidad de jugar entonces en un todos contra todos. Es decir, que Rosario Central, Atlanta, San Lorenzo y River van a definir quién iba a ser el campeón en esa clase de partidos, siempre en el estadio neutral. Comienza Rosario Central ganando de 3-1 a River en la cancha de Newell's. Después le gana 2-1 a Atlanta en la cancha de Boca y llega al último partido contra San Lorenzo, otra vez, fíjense, lo mismo que en 1971. En el 71 Central terminó ganándole a San Lorenzo en la cancha de Newell's. Ahora enfrentaba otra vez a San Lorenzo del Magro pero en la cancha de River, en un cabezazo de Cabral, en una gran jugada de Poi que desborda a Holguín, tira el centro y Cabral marca el gol para Rosario Central, el que sería después el gol de título, aunque después empató Escota. Fíjense qué parecido a lo que pasó en el año 71, termina 1-1, es decir, 3-1, 2-1 y 1-1 el último partido, pero por puntos. Rosario Central se consagraba con Carlos Gribol, campeón por segunda vez en 3 años. Quiero decir también que este equipo, por más que conservaba algunos jugadores, ¿se acuerdan que le dije que hubo algunos cambios? Este equipo jugaba ya más pragmático que el otro. Este equipo ya no era tan bueno para ver, no era tan estético, era un poquito menos estético que el otro. Eso tiene que ver con que Gribol había impuesto algo novedoso para el fútbol, que era la alta presión, un equipo que presionaba mucho, que marcaba mucho, muy aguerrido, muy duro, muy difícil, a tal punto que se lo llegó a llamar los picapiedras a ese equipo de Rosario Central. Ese fue el nombre que le quedó. Pero Rosario Central es un equipo que seguía siendo sólido, seguía siendo fuerte, tenía un arquero como Carlos Biasuto, que era un gran arquero también, y bueno, había modificado algunos jugadores, había tomado sangre nueva, un plantel con muchos jugadores jóvenes, más esta adquisición de Cabral que les comentaba, que realmente era un equipo otra vez muy fuerte. Así que Rosario Central otra vez campeón argentino, otra vez campeón de Nacional y otra vez proyectado a la Copa Libertadores. Rosario Central iba entonces a jugar otra Libertadores. Había jugado, ¿se acuerdan ustedes? La del 71, que en realidad no hablamos tanto, pero es una copa en la que se quedó en la primera rueda, en un grupo que estaba Boca y estaban los peruanos. Ahí Sporting Cristal es el equipo que pasó el equipo peruano, pero hay que recordar que en esa copa hubo un gran incidente entre Boca y Sporting Cristal y a Boca le quitaron los puntos de los últimos 2 partidos. Boca no se presentó, se enojó con la Conmebol y no se presentó en los últimos partidos. Entonces, claro, Boca quedó afuera por eso, en un gran incidente en la Bombonera contra Sporting Cristal, muy recordado. Y el equipo peruano era la base, o tenía muchos jugadores, del equipo de Perú de México 70, del Mundial de México 70. Un equipo peruano que ya había dejado a Argentina afuera del Mundial, la única vez que Argentina quedó eliminada del Mundial en el terreno de juego, y lo hizo un equipo peruano en la Bombonera. Es decir, que no era una sorpresa que Sporting Cristal se clasificara. O sea que en el 71 Central no pudo pasar de grupos. En el 72 le tocó Independiente y no pudo pasar de grupos. Y ahora fíjense qué cosa, otra vez Rosario Central en el 74 jugando con los chilenos y con Huracán. Colo-Colo, Unión Española, Rosario Central y Huracán, los 4 equipos de la fase de grupos. ¿Y quién pasó? Huracán de César Luis Menotti a la fase siguiente. Es decir, Rosario Central chocó con Huracán como chocaría más de una vez. Rosario Central en el año 73 en el Metropolitano, no el Nacional que ganó, en el anterior torneo que no le fue tan bien, perdió contra Huracán 5-0 como local, algo poco común, era rarísimo ese resultado para lo que había sido de fuerte como local. ¿Se acuerdan que es algo que les dije, no? Que Central no perdía casi nunca local y casi ni empataba. Y perdió 5-0 con un baile realmente tremendo que le pegó Huracán, que era un equipo extraordinario de Menotti en los primeros tiempos. Bueno, lo cierto es que Rosario Central, como digo, se queda fuera de la Copa Libertadores. Esto le genera cierta crisis, pero en el Nacional 74 Rosario Central va a volver a ser protagonista. Fíjense cuánto tiempo había pasado y cuántos torneos, y Central seguía arriba, seguía siendo protagonista. Bueno, Rosario Central se va a clasificar por un octogonal final. Eran 4 grupos, 4 zonas. Los 2 primeros de cada zona pasaban al octogonal. Ahí pasaron varios equipos grandes, Boca, Independiente, San Lorenzo. Estaba Newell's también, otra vez, pues Newell's siempre era protagonista de estos torneos.
Rosario Central, Talleres de Córdoba, Ferro, Vélez Sarsfield. Realmente un torneo muy fuerte y lo recuerdo con una enorme intensidad, todos los partidos en cancha neutral. Y en ese torneo, que termina ganando San Lorenzo con Osvaldo Subeldía, fíjense, Central con Grigol, San Lorenzo con Subeldía, técnicos realmente impresionantes también. Bueno, en ese torneo que termina ganando San Lorenzo, les cuento la última fecha, lo cierto es que San Lorenzo llega un punto arriba a jugar contra Ferro en la cancha de Vélez en la última fecha del torneo. Pero ¿qué pasaba? Que Vélez y Rosario Central, que eran los inmediatos perseguidores, jugaban entre sí. Entonces, San Lorenzo dependía, esto lo contamos también en el video de San Lorenzo, entonces ustedes lo pueden ver allí, pero se los cuento muy brevemente, que claro, el problema es que San Lorenzo tenía que ganar el partido contra Ferro, porque como Vélez y Central iban a sumar puntos seguros, o ganaba uno, o ganaba otro, empataban entre sí, entonces como tenía mejor diferencia de gol Vélez y Central que San Lorenzo, y se definía por diferencia de gol, San Lorenzo no le alcanzaba con empatar, le tenía que ganar a Ferro, y le estaba ganando, primero iba perdiendo 1-0, después le estaba ganando 3-1 y parecía que era campeón claro, y faltando 2 minutos para el final en la cancha de Vélez, el Goma Vidal, un gran número 9 de Ferro, puso el 3-2 y los 2 minutos finales fueron de una angustia tremenda para los hinchas de San Lorenzo porque un gol más de Ferro le sacaba el título, pero finalmente San Lorenzo mantuvo el 3-2 y salió campeón. Pero les cuento una cosita más, siempre en los 70 había una cosita más. ¿Cuál es la cosita más que había? Que como les dije, para ir a la Copa Libertadores del 75 no iban los campeones siempre, había que jugar una liguilla. En este caso el AFA determinó que la liguilla la jugaran los dos campeones de los dos campeonatos del 74, que habían sido Newell's en el Metropolitano, del que vamos a hablar ahora, y San Lorenzo del Nacional, y Rosario Central, que había sido el subcampeón de los dos. Entonces hubo un triangular para que dos equipos de esos tres fueran a los representantes argentinos en la Copa del 75. Bueno, ¿qué terminó pasando? Que Central y Newell's lo terminaron dejando afuera a San Lorenzo, que había sido el campeón de Nacional semanas antes, y entonces Newell's y Central en ese triangular, todos partidos en cancha neutral, terminaron yendo los dos rosarinos a la Copa Libertadores del 75. Así que fíjense lo que eran los equipos de Rosario en aquel tiempo. Bueno, les quiero contar que también en el Metro del 74, Rosario Central tuvo gran protagonismo. Rosario Central también se clasificó para el cuadrangular final con Huracán, con Boca y con Newell's Old Boys. ¿Cuál fue el tema allí? Bueno, ahí un tema bastante particular que fue que Huracán quedó bastante debilitado, un poco Boca, pero especialmente Huracán, porque la selección argentina que se preparaba para el Mundial de mitad de año en Alemania se llevó a una gira a varios jugadores de Huracán. Huracán quedó debilitado y se notó en el cuadrangular final porque un equipo que venía muy bien y que tenía muchas chances de ser campeón, bajó mucho la capacidad, las posibilidades. Boca también se quedó en el camino y se llegó a un último partido. No me quiero extender mucho, les digo por qué. Porque esto, como Newell's salió campeón de ese torneo, quiero hablar de esto en el video de Newell's. Solamente les digo que Central estuvo muy cerca otra vez y que la última fecha tuvo la posibilidad frente a Newell's de ser campeón y de alguna manera estuvo cerca. Pero terminó segundo, que es lo que nos importa a nosotros en este video de Rosario. Y fíjense que Rosario Central ganó el Nacional del 73, jugó la Libertadores del 74 y en 1974 salió segundo de los dos torneos y ganó la liguilla, o por lo menos entró en la liguilla para la Copa Libertadores del 75. Realmente extraordinario de Rosario Central en todos los sentidos, ¿no? Un protagonismo que no volvió a tener de esa forma tan tremenda en el fútbol argentino en todo este tiempo hasta hoy, ¿no? Realmente extraordinario. Y vamos a llegar a la última Copa Libertadores de Rosario Central, que creo que marca el final de este gran ciclo, más allá de que después siguió teniendo un protagonismo, pero no tan grande. Pero les quiero contar algo muy importante para el año 75, que es la llegada, ya venía de los últimos meses, la llegada de un gran crack que Rosario Central. Fíjense la visión también de los dirigentes, ¿no? Me quiero detener un segundo en esto. Piensen los dirigentes de hoy de cualquier equipo, en la mayoría de los equipos, y piensen en esa dirigencia de Rosario Central que se anticipó trayendo al Chango Gramajo, apostando por La Bruna, apostando por Carlos Gribol, y ahora, por si faltara poco, Rosario Central pudo ver, o los dirigentes pudieron ver una perlita que había aparecido en el Instituto de Córdoba. Un delantero, un tal Mario Alberto Kempes. Rosario Central trajo de instituto al Mario Alberto Kempes en un año espectacular. Kempes marcó 24 goles en el primer año en Rosario Central. Y Rosario Central llega a la Copa Libertadores del 75, que ustedes se acuerdan, con Newell's, dejando afuera a San Lorenzo. Independiente ya estaba en la Libertadores por ser campeón y esperaba en la segunda vuelta. La cuestión es que Rosario Central y Newell's le tocó los equipos paraguayos,
en la fase de grupos, Olimpia y Cerro Porteño, y de los 4 pasaba uno solo. Fíjense lo que les digo otra vez para terminar, pero perdón que haga tanto hincapié, pero me parece importante marcar las épocas. Dos equipos solos argentinos iban a la Libertadores, 2 de 20, dos equipos solos. De esos dos equipos que iban con dos equipos de otro país, de los 4, uno solo pasaba a la semifinal. No es como ahora que pasan 25. Uno solo pasaba a la semifinal. Eso marca el nivel, la exigencia, lo difícil que era. Bueno, de esos 4 equipos, solamente Rosario Central pasó, por fin, la única vez en 4 Copas Libertadores, que Rosario Central pudo atravesar la primera fase, dejando afuera a Newell's y a los dos equipos paraguayos. Pero claro, esperaba Independiente, nada más y nada menos que Independiente, en un grupo de 3, como se caracterizaba, eran 2 grupos de 3, que los 2 ganadores iban a la final. Bueno, en ese grupo están Independiente, Cruzeiro y Rosario Central. Muy parejo porque se ganaron todos entre sí y en la última fecha habían llegado los 3 con chances. Central tuvo el problema que jugó antes de Independiente y Cruzeiro, es decir, y Central ya había jugado los 4 partidos cuando Independiente en Avellaneda recibió en la última fecha a Cruzeiro. Independiente tenía que ganar por 3 goles, que era bastante difícil a ese Cruzeiro ganarle por 3 goles, pero con 3 goles de diferencia Independiente llegaba a la final. Independiente logró el, no sé si milagro, pero porque no se podía hablar de milagro con ese Independiente tan ganador, pero Independiente le ganó 3-0 a Cruzeiro y por un gol de diferencia Independiente llegó a la final y el Central quedó lamentablemente en el camino. Y ahí sí se acabó el gran ciclo Rosario Central, que después en el 76 ya logró tener a Osvaldo Potente de Boca, que era un jugador de mucha valía para jugar en dupla con Kempes, pero ya Central no era lo mismo que había sido hasta el 75. La hegemonía de Rosario Central puede decirse que terminó con esa Copa Libertadores, pero en un ciclo extraordinario que, bueno, me imagino que los hinchas de Central aspiran a que se repita en alguna oportunidad, pero bien difícil en este tiempo con tantos problemas económicos, pero es inolvidable esta etapa Rosario Central que quedará para la historia. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.